una lista larga, mire. Vamos a empezar con los saludos. Doctora, la están saludando, mire, la están saludando de varios rincones del planeta. Saludan a la doctora, dicen que la conocen aquí por Ottawa. Ottawa es aquí en Canadá. La saludan entonces desde Canadá. La están saludando también de Santa Ana, dice Santa Ana en el territorio nacional. Recordarles, ya está usted en sintonía, en directo y en vivo con la radio. Hoy Radio TV, la Farabundo Martí Internacional. Aquí tenemos más saludos, estamos dándole lectura porque hemos, ustedes nos decían la vez pasada que no los habíamos mencionado. Bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible. Mire, de Los Ángeles para la doctora, aquí esperándola, dice Los Ángeles, California. La gran colonia de Los Ángeles. Es interesante cómo todos y todas ustedes están en sintonía esperando aquí ya a la doctora Mirna Perla de Anaya. Fíjense que trae, le mandamos ya algunas preguntas que tenía por acá, y ya usted que está llamando directamente puede marcar las líneas en directo y en vivo, puede también dejar textos, puede mandar sus WhatsApp de igual manera. Mirna Perla de Anaya va a estar ella entonces contestando a todas las preguntas. También nos dijo que nos iba a dar un pequeño, ahí le llaman en inglés un pequeño update de tantas cosas que están pasando. Y hemos recibido hoy, ha habido aquí un movimiento intenso, desde preguntas hasta ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la autoridad máxima? Dice usted. De por qué se fue el presidente, que es en este caso, pues la máxima autoridad del Banco Central de Reserva. También nos piden cómo va el caso de Inocente Orlando Montano, pero qué pasó con los otros 20 oficiales, 20 militares que están envueltos, incluyendo el presidente de la República en aquel tiempo, el señor Alfredo Cristiani, y también su vicepresidente, que aparecen también en la lista. Todo esto vamos a, en la medida de lo posible, por supuesto, vamos a preguntarle y vamos a decirle a la doctora en qué nos puede ayudar. También nos están preguntando sobre repercusiones. Déjeme ver aquí. Repercusiones que tendría, dice, el que nos hayan negado ya dice TPS. Desde aquí está de Maryland. De Maryland también nos están, mire qué interesante las otras preguntas que nos están haciendo. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va el proceso electoral? Dice, también quieren un pequeño análisis o hay que explicar cómo es que se puede entender. Aquí nos están hablando de la encuesta, dice. Déjeme ver, encuesta. Sí, nos dicen acá cómo se puede interpretar
esa encuesta, dice, que recién salió de una universidad. A ver qué es lo que nos puede contar y nos puede decir la doctora Milna Perla de Anaya. También, de igual manera, dicen mire qué interesante, a ver qué, eh, a ver qué nos dice, porque acá están hablando ¿qué es lo que pasó? Que hoy se abrirían, dice, hoy se abrió, déjenme leer bien acá. Ah, estamos viendo, hoy se abrió el aeropuerto. Ah, hoy se abrió el aeropuerto, pero nos están diciendo que necesitan, mire qué interesante, ya le vamos a preguntar aquí a la doctora porque quieren saber qué es lo que está pasando. De repente dijeron acá, ah, es la apertura para hoy, pero se nos informa. Vamos a leer muy bien este mensaje que nos están mandando acá para que no vaya a haber ningún malentendido. Se ha informado, dice, se ha informado que ahora ya tienen que dar un examen. Un examen. Déjenme leer bien porque dice la familia González piensa viajar la otra semana. Ah, la otra semana a El Salvador. No se entiende aquí parece que es el próximo viernes. Próximo viernes van a viajar. Ya compraron. Dice acá, ya compraron el tiquete. Ya compraron el boleto, dice, pero interesante, mire, dice también aquí, ¿cómo vamos a hacer? Porque aquí no tenemos aquí no hay centros donde le den a uno los resultados. Al parecer el gobierno está exigiendo, a ver, veamos, el gobierno está exigiendo, dice, mínimo son 72 horas, 72 horas de el resultado del test. Y nos piden acá que le preguntemos a la doctora, que ella entiende de estas cosas, de estas leyes, qué es lo que se puede hacer. Nos están preguntando cómo puede hacer, qué es lo que se puede hacer. Bueno, esa es otra, estamos haciendo la lista de todas las preguntas las estamos tratando de acumular para tenerlas aquí ya cuando entre la doctora, entonces vamos a preguntarle. Me parece que está por ahí, vamos a ver, ¿se escucha algo, doctora, o no escucha nada? Bueno, vamos a ver acá. Para mientras seguimos aquí leyendo. Dice, estamos esperando, aquí hay otro mensaje también que se lo vamos a tener listo. Estamos esperando viajar, pero hoy llegó un reporte, hoy le llegó un reporte. No se alcanza a ver muy bien acá, pero estamos
llegó un reporte en donde les dijeron, bueno, vamos a verlo esto entonces aquí con lo vamos a poner aquí en las preguntas, porque al parecer hubo gente que regresaron en una línea aérea, dice. Veamos, aquí tenemos en una línea aérea, al parecer había gente que no estaba, que no llevaba el examen, y los han regresado. Oiga bien, vamos a poner acá entonces, vamos a buscar los mensajes que ha mandado para ver acá y tenerle toda esta lista hoy eh, para resolver todas estas interrogantes. También dice aquí que nos puede dar un avance de cómo está lo del sí, lo del COVID, porque dice, mire qué interesante, dice acá, se los vamos a leer bien también para que no haya ninguna. Hoy hemos recibido también unos reportes de que como que hay una, ¿cómo dice acá? Ha regresado, dice. Ha regresado el virus otra vez y han encerrado ya a una parte del país. Si nos pueden explicar a qué se refiere. Y aquí está la lista. Vamos a tratar de... Aquí nos manda una lista de varios lugares. Vamos a ver. San Miguel, Morazán, San Miguel y Morazán y La Unión. Aquí dice hay una movilización de las Fuerzas Armadas. Bueno, ok. Vamos a ver. Las Fuerzas Armadas se han movilizado en esta área. Y quisiéramos saber, porque los familiares... bueno, los familiares, dice, le han mandado una nota. Estamos aquí revisando nuevamente entonces. Los Ángeles. Acá nos está saliendo la información. De Sydney, de Australia, también están mandando información. Y es que hoy lo que estamos tratando de hacer es darle, vamos a ver acá, porque la vez pasada no tuvimos mucho tiempo para responderles. Y ahorita estamos tratando de vamos a hacerles la lista aquí, vamos a hacerles la lista para consultarlo inmediatamente. El espacio ahorita para el comercial, no se vayan.
Vamos a ver la conexión. Hemos estado también, aquí tenemos ya la doctora, ya regresó después de los comerciales que tuvimos, la pausa musical para todos ustedes. Probemos el audio, doctora Mirna, a ver si nos escucha por ahí bien. Adelante. Sí, ahora sí, muy buenas tardes. No sé qué es lo que pasaba, pero bueno, ya estamos aquí en el aire y espero que podamos conversar sobre los temas de la coyuntura que más nos están preocupando. Hay una larga lista, doctora Mirna Perla de Anaya, hay una larga lista. Mire su cámara, tal vez le puede dar vuelta porque se ve de medio lado. Por ahí, sí, porque si no, mire cómo iba a terminar toda la gente con la nuca, así viéndola de lado. Excelentísimo. Ahorita le vamos a dar, doctora, aquí en la Radio TV, la Farabundo Martí Internacional, le vamos a dar unos minutos para que nos diga, nos analice un poquito eso de la coyuntura actual. Siéntase libre de decirnos cualquier situación que está pasando. Después entramos en las preguntas, comentarios y opiniones de esta audiencia. Escuchamos entonces a la doctora Mirna Perla de Anaya desde El Salvador. Adelante, doctora. Bueno, antes que nada, pues efectivamente quiero dar también las gracias por permitirme dirigirme a la diáspora salvadoreña y también parte de la población que se encuentra en nuestro territorio. Yo quiero expresar mi gran preocupación porque en este momento nos sentimos bastante afectados por las últimas noticias que se han tenido. Bueno, primero, la incertidumbre que mantenemos en relación a que este gobierno no está dando datos fidedignos. Ha perdido toda credibilidad y no tenemos certeza ni qué es lo que realmente está pasando con el tema de la afectación a la salud de las personas por el problema de la pandemia y por los otros, las enfermedades comunes y corrientes, incluyendo el tema de las chikungunya, la, la amenaza esta que se tiene a raíz de las epidemias tradicionales que tenemos en el país. Normalmente hemos tenido de alguna manera la posibilidad de conseguir información. Ahora, si no es por las presiones que hace la Asamblea Legislativa o por los periodistas que hacen esfuerzos por darle seguimiento a temas y llegar hasta el fondo, no logramos tener así una idea exacta de lo que está pasando. Lo último que sí creo yo que es gravísimo y que de alguna manera sí se ha estado percibiendo que ha habido un despilfarro, que ha habido un saqueo, no sabemos cuál es exactamente el destino de los fondos que este gobierno le ha dado a todo ese ingreso que ha tenido, porque ha estado, por un lado, diciendo que no han recibido ningún apoyo de la Asamblea Legislativa y tratan de generar todo una animadversión, ¿verdad? A raíz de sus acusaciones, un constante discurso de odio contra los diputados y las diputadas de la Asamblea, especialmente aquellas personas que de alguna manera están exigiendo del gobierno que presente sus planes de trabajo, que presente los informes de lo que está haciendo, de cómo ha gastado los fondos que se le han entregado. Porque efectivamente, al principio de la pandemia hubo todo una reacción inmediata, ¿verdad? De entregarle al gobierno fondos para que en forma oportuna y quizás improvisada, porque no nos preparamos desde los primeros informes que tuvimos de que en China había una pandemia y que esto avanzó rapidísimo y que afectaba
la salud y que en muchas ocasiones el, el destino final, pues, de las personas afectadas era la muerte. Aquí no se tomó, digamos, ninguna acción inmediata. No obstante que sí hubo noticias desde el primer momento. Bueno, ahora gracias a las redes, gracias a la informática, tenemos información casi en el instante. Pero aún así, el gobierno que estaba más empeñado en ver cómo fortalecía la fuerza bruta, ¿verdad? Cómo fortalecía más que todo el ejército, porque no le ha interesado mucho fortalecer a la policía en su función, digamos, investigativa, ¿verdad? Pero efectivamente ahora lo comprendemos mejor, porque con la llegada del ministro, del presidente del Banco Central de Reserva a la Asamblea, que llegó con una actitud patriótica, ¿verdad? Y que en forma muy sincera dijo que efectivamente el gobierno había recibido en los primeros días de la pandemia 2.631 millones de dólares, ¿verdad? Que entraron en concepto de CETES y LETES para poder atender la pandemia y que en 101 días durante la pandemia se gastaron esos dineros que no se sabe cómo, ¿verdad? Porque no ha habido informes. Entonces, aquí esto nos hace sentirnos con mucha más preocupación porque no solamente es este el dinero que ha ingresado al Estado, ¿verdad? Sino que tenemos muchas ayudas que habían venido justamente de parte de varias naciones que estaban apoyando los esfuerzos que se habían iniciado y que se habían desarrollado más bien para fortalecer el sistema de salud, sobre todo en el aspecto preventivo, ¿verdad? Se había logrado bajar grandemente lo que era la mortalidad infantil, la mortalidad materno de gente que era atendida precisamente hasta en hogares de asistencia materna mientras esperaban la llegada de su parto. Entonces, a través de los ecos que se abrieron, ¿verdad? Durante el gobierno del FMLN, los dos gobiernos del FMLN, precisamente se había logrado un nivel de efectividad para orientar a las familias en sus casas, porque precisamente ese es el trabajo de un eco, ¿verdad? Que tratan la asistencia médica en forma preventiva. Entonces, lo que ahora tenemos es una tragedia real porque al no haber invertido en el sistema de salud, al haberle restado en el presupuesto al sistema de salud, al haber abandonado varios proyectos que ya se tenían listos para ser incluso inaugurados, como es el caso del hospital, esa clínica que se había ya dejado solamente para habilitarse, pues empezar a trabajar en San Martín, que es de diferentes especialidades. Eso desde en junio del año pasado quedó listo y hasta la vez está casi que en abandono, ¿verdad? Entonces es algo muy lamentable porque lo que es en este momento, que no podemos ni salir porque aunque ya se reabrió la economía, hay algunas rutas de buses que están circulando, no todas, ¿verdad? Están a medias porque efectivamente el sistema de buses está bajo la responsabilidad de empresarios que lo que quieren es ganar muchísimo dinero. No les interesa el servicio de transporte, sino cómo ellos van a sacar el máximo de ganancias. Y cuando no pueden llevar repletos los buses, entonces ellos dicen, eso del distanciamiento en los buses no nos va a dar la rentabilidad que nosotros esperamos, más aún cuando han estado muchos meses sin trabajar. Entonces el gobierno, en lugar de hablar con esta gente
y de alguna manera o satisfacer la necesidad a través de un subsidio o buscar la manera de garantizar el transporte público a través de medidas, digamos, desde el Estado. Pero esto no se ha hecho porque en realidad no les interesa a la gente. Al gobierno lo que le interesa es ejercer autoridad para su propio beneficio. Y entonces eso como que no es rentable, ¿verdad? Ahora el problema en sí sigue, ¿verdad? Se ve la gran incapacidad del gobierno en todos los aspectos porque la pérdida de empleos, el cierre de muchas empresas que por supuesto tenían meses de estar cerradas y con la obligación, con una gran carga laboral, ¿verdad? Teniendo que pagarle a la gente que estaba trabajando para ellos, pero que igual son empresas privadas que no les interesa más que su beneficio, ¿verdad? Las grandes ganancias o por lo menos ganancias, ¿verdad? Ellos no van a trabajar con pérdidas. Entonces, por eso es que el país sí se ve como una nave sin conductor. Y en lo que sí se mete el gobierno, lo hace de una forma autoritaria, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, este día se abrían los aeropuertos y las aduanas terrestres para todo el público, ¿verdad? Que viene de los diferentes países ingresando a El Salvador y la Sala de lo Constitucional había emitido una orden, una medida cautelar, donde le decía al gobierno que no puede impedir el ingreso de ninguna persona, sea salvadoreña o extranjera, con residencia definitiva en el país, porque eso lo prohíbe el artículo 5 de la Constitución. Las personas salvadoreñas o residentes en el país tienen el libre acceso al país, pero a Nayib Bukele se le ocurrió que ni si no traían una constancia de haberse hecho la prueba del COVID en 72 horas tras que viniera firmada y sellada por el médico o el laboratorio que lo hizo, no van a ingresar. Y hemos tenido conocimiento de que efectivamente las personas que han tratado de ingresar de Estados Unidos traen una documentación así como la emiten allá, ¿verdad? Que son constancias que sacan sin tener un sello y firma, así que una por una la van firmando, sino que son formatos que obviamente son válidos. Pero gobierno incompetente, incapaz, no fue, digamos, no tomó la providencia de investigar qué tipo de documentos son los que en Estados Unidos se toman como válidos. Entonces esto pues también está afectando al ingreso de nuestros compatriotas a El Salvador, ¿verdad? Lo cual, si uno se pone en los zapatos de esta gente, es tan desagradable, ¿verdad? Que llega a su país y que después de meses de intentar ingresar, le dicen, este papelito que usted trae no nos gusta, ¿verdad? Solamente por la ignorancia. Entonces aquí con esto incluso se está una vez más quebrantando el Estado de Derecho. Se está desafiando una orden de la Sala de lo Constitucional que en el amparo 167 de este año ha emitido medidas cautelares para ordenarle al gobierno que deje ingresar a todos los salvadoreños que vienen al país. Entonces, claro, la gente puede decir, pero eso es una irresponsabilidad, van a venir a contaminar a medio mundo acá. Bueno, en primer lugar, existen medidas que se deben de tomar de tipo sanitaria, ¿verdad? Y lo estamos tomando en el país, o sea, la sanitización famosa, que la gente al ingresar tiene que venir, le toman la temperatura y si alguien viene con calentura, entonces inmediatamente tienen que tomar las medidas para orientarle una cuarentena, ¿verdad? Y llevarlo a su casa porque los hospitales ahorita están colapsados. Llegar al hospital es un atentado.
No se puede llegar a un hospital porque hay un alto riesgo de contaminación. Se ha podido determinar, no a través de lo que anuncia el gobierno, porque el gobierno no está dando, digamos, boletines en forma sistemática para poder informar cómo van evolucionando las cosas en el país, y lo que informan todo es manipulado, ¿verdad? Ahora hemos tenido conocimiento de que se ha tendido un cordón sanitario ahí en Corinto y que efectivamente se están tomando medidas porque supuestamente hay un brote de coronavirus, cosa que es un poco extraña porque en San Antonio de la Cruz, en Chalatenango, sí han habido varios casos de gente que ha muerto, ¿verdad? Parece que son 4 personas las que han fallecido sospechando que fue de COVID, pero en realidad no hay una prueba, porque como digo, el gobierno actúa en una forma arbitraria, también de cara a la publicidad. Entonces, van a hacer las pruebas a donde están haciendo campaña política, ¿verdad? Ya pidiendo el voto, violando lo que es este periodo, porque todavía no es época de ir a hacer campaña electoral. Sin embargo, el gobierno lo está haciendo a través de convocar a la gente para pruebas COVID, y con eso, pues la gente obviamente le dicen, miren, vamos a corroborar si usted está o no ha estado con COVID. Entonces a mucha gente les interesa saber, y pero solo lo hacen no con un criterio técnico y por el interés de la salud del pueblo, sino con un criterio político para poder convocar a la población. Lo mismo que están haciendo con todo este desastre que han provocado en el sector agropecuario, ¿verdad? Porque están ingresando del exterior mucho frijol, maíz y arroz, en detrimento de los agricultores, pequeños, medianos agricultores y grandes agricultores están afectados porque toda la producción que han sacado ahí se les está pudriendo, porque el gobierno ha ingresado con mucha semilla de frijol, de maíz y de arroz, con lo cual, sin tener en cuenta pues ese desequilibrio que se va a generar a partir de que los agricultores nuestros han invertido, han cosechado, y que del producto de esa cosecha, al venderlo, van a poder volver a sembrar, ¿no? Porque eso es así, la gente va aquí, como decimos, coyol quebrado, coyol comido. El otro aspecto que es preocupante también es la afectación a los cooperativistas, que por ley, ¿verdad? Se ha logrado que se le comprara la semilla mejorada a los cooperativistas. El gobierno agarró la semilla, pero no les ha pagado. Les debe millones. Y eso también afecta la economía y la posibilidad de seguir produciendo para estos agricultores. No entendemos cuál es la lógica de este gobierno, querer quebrar las ya deterioradas economías por la pandemia, y de los lugares, de los cooperativistas, de los campesinos, medianos, pequeños productores individuales que en el país pues se dedican y viven de eso, de sembrar frijol, maíz, para poder sostenerse, ¿verdad? Durante el año y vender y generar algunos ingresos. Entonces, esto evidencia pues la poca visión política en beneficio colectivo que tiene este gobierno, ¿verdad? Y toda esa actitud confrontativa que ha manejado desde que se instala en el gobierno, incluso antes, ¿verdad? Donde no permite la apertura de los diferentes sectores, porque efectivamente el país necesita gobernabilidad. Y si no se logra entender con los diferentes sectores para poder
desarrollar la economía, para poder lograr una, una seguridad, ¿verdad? Erradicar la delincuencia en el país no solo se puede hacer con medidas desde el gobierno, tiene que ser con la colaboración de la población, tiene que ser con la colaboración de los expertos, la gente técnica, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues este gobierno lo que ha hecho cuando ha llegado es despedir a las personas sin poder comprender y reconocer toda la acumulación que esta gente tiene, la experiencia que ha desarrollado, el conocimiento y el manejo del terreno, que es muy importante, ¿verdad? Y que si es cierto, cada gobierno puede hacer su propio equipo, esto tendría que haberse hecho de forma ordenada, ¿verdad? Haciendo una transición coordinada con las personas que antiguamente han estado desarrollando la tarea, recibiendo, digamos, los informes, recibiendo los productos buenos o malos para no seguirse equivocando o para fortalecer lo que ha funcionado, ¿verdad? Así es que es un poco preocupante en el terreno que lo midamos, tanto el tema de la gobernabilidad está en crisis, ¿verdad? Porque ese gobierno sigue echándole la culpa a todos, menos a él, ¿verdad? Entonces, el, el, el problema es decir de que la asamblea no le da nada, de decir de que no le colabora en nada, eso es un problema bastante grande, ¿verdad? Porque con eso trata de ocultar su incapacidad, pero también ocultar todos los recursos, todo el apoyo que se le ha dado. Y que ahora la mentira tiene patas cortas y desde sus propios funcionarios, algunas gentes que quizás han creído que en este gobierno se iban a hacer las cosas mejor o que había oportunidad de este país, como este licenciado Nicolás Alfredo Martínez, que era el presidente del Banco Central de quien no tenía mucho tiempo de haber ingresado a esta responsabilidad, porque recordemos que el presidente anterior, el licenciado Castillo Paredes, fue, bueno, él tuvo que renunciar porque sí estaba acusado de cuentas pendientes que tenía en relación a accionar como, como profesional de la economía, ¿verdad? Entonces, a raíz de los escándalos que se tuvieron, él tuvo que renunciar. Entonces, se nombró a este licenciado que ha resultado ser una persona muy honesta y me imagino que quiere mantener su prestigio como un experto, ¿verdad? Y es para decir toda la verdad ahí a la Asamblea Legislativa, porque a los otros funcionarios, cuando se les ha llamado, han tratado de ocultar toda la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno especialmente, en este mal manejo, ¿verdad? Esta improvisación que se tiene en cuanto a lo que es el aspecto económico, que ha tratado de destruir todos los beneficios que se tenían con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Para poder acortar esa brecha que existe entre la gente millonaria del país, que son unos 4, ¿verdad? Ahora son menos de 14 familias, y la gran mayoría de personas que son de escasos recursos, ¿verdad? La gente proletaria que tiene que ir a trabajar, ganarse el pan de cada día, ya sea en un empleo o en ese empleo que es de forma diversificada, ¿verdad? Que la gente trata de rebuscarse como se puede, pero efectivamente esa gran brecha que existe se ha ampliado en lugar de reducirse, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que ya habíamos hablado la vez pasada,
el tema de los jesuitas, el tema de cómo la impunidad en El Salvador sigue siendo una realidad, ¿verdad? Y en esto, lamentablemente, pues tenemos un saldo pendiente en absoluto, porque el hecho de que en España se haya pronunciado un veredicto tan fuerte contra uno de los miembros del Estado Mayor de la época a los jesuitas, eso es en España, que obviamente evidencia toda la justeza de los reclamos que hacemos las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en relación a que hay que ponerle fin a la impunidad. Si bien es cierto, la masacre de los jesuitas es un hecho atroz, lamentablemente no es el único ni es el más grave, porque precisamente hemos tenido en la época de los años 80, incluso en los últimos años de la década de los 70, actos de barbarie bien atroces, ¿verdad? Que están en la impunidad. Y lo mismo en la época esta de los años 80, que fue la época de la guerra de carácter interno que tuvimos y en donde el Estado se volcó con todo su poderío, ¿verdad? En contra de la clase trabajadora, la gente desposeída, los críticos de las políticas del gobierno, ¿verdad? Y se practicó la tortura sistemática, captura arbitraria seguida de tortura sistemática o desaparición forzada o asesinato, ¿verdad? Porque en algunos casos efectivamente a la gente la capturaban, la torturaban y la remitían a los tribunales para ser sometido a juicios donde no tenían absolutamente ninguna garantía de las que la Constitución establece como garantías del debido proceso. Y luego también existía la captura y el posterior asesinato, ¿verdad? Cuando veíamos que aparecían los cadáveres ahí tirados en los diferentes botaderos que se tenían ya reconocidos en diferentes partes del país, en diferentes partes de la capital, ¿verdad? Entonces, y luego la desaparición forzada, ¿verdad? Que es cuando nunca encontramos el cadáver y que todavía se está buscando a esas personas que pasan de 10,000 casos, porque solo a Naciones Unidas se han presentado como de 10,300 casos, de los cuales pues no hemos logrado tener informes de parte del Estado, porque ahí sí la responsabilidad recae en el Estado como tal, ¿verdad? Tanto la Asamblea Legislativa como el órgano judicial y el Ejecutivo, ¿verdad? Quien en este momento, por ejemplo, se ha negado a abrir los archivos de los antiguos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. No obstante que de alguna manera, desde el 2016 en que se emitió la sentencia de la Sala de lo Constitucional mediante la cual se declaró la ley de amnistía que se dio en 1993 como una amnistía de carácter inconstitucional. O sea que lo que se dijo por parte de la sala es que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia y que los crímenes de lesa humanidad no podían ser amnistiados por ningún motivo, mucho menos autoamnistiados, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de esta amnistía de 1993, ¿verdad? Donde se fueron amnistiados funcionarios que estaban en el gobierno en ese momento y que precisamente uno de ellos era Cristiani, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esa responsabilidad del Estado. La Asamblea misma no ha emitido
las leyes que debería de haber emitido, ¿verdad? Entonces los tres órganos de Estado están involucrados en esta mora con respecto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Asamblea Legislativa tiene en ciernes una ley que ha estado discutiendo que pretende responder al compromiso que se adquirió por parte del Estado salvadoreño con los acuerdos de paz, como es la ley de reconciliación. La ley de reconciliación tiene a su base la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Pero prácticamente la Asamblea le ha estado dando vueltas al asunto y a la larga lo que siempre han tratado de hacer es crear una especie de amnistía encubierta, ¿verdad? Lo cual pues ha sido rechazado por los organismos de derechos humanos y los comités de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, precisamente porque no responde a los parámetros de la justicia internacional, ¿verdad? Así es que eso es una de los aspectos que para nosotros nos preocupa, ¿verdad? Y como organizaciones de derechos humanos hemos armado como una especie de consorcio de organizaciones que hemos estado impulsando primero la ley de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y por otro lado, también hemos dado seguimiento y hemos tratado de corregirle la plana a la Asamblea Legislativa en cuanto a crear una ley de reconciliación que tenga a la base la verdad, la justicia y la reparación. No se puede llegar a una reconciliación habiendo ese nivel de impunidad que tenemos en el país. Porque ¿qué es lo que pasa? Si podemos analizar el caso jesuita, allí han desfilado una cantidad de expertos, de personas que han hecho el análisis desde el punto de vista militar incluso, cuáles fueron las acciones del ejército en este operativo en el que asesinaron a los jesuitas. Eso no lo hicieron por primera vez. Eso lo hicieron recurrentemente durante toda la guerra. Exterminar a la población física que ellos se ponían como meta, ¿verdad? Y no dejar testigos. Y tratar de acallar cualquier tipo de testigos o de evidencias. Todas las evidencias, todas las pruebas, todos los indicios los han tratado de borrar, ¿verdad? Con la aquiescencia de la prensa, ¿verdad? Que ha sido la que se ha utilizado para poder ocultar a los asesinos. También el papel que ha jugado el órgano judicial, ¿verdad? Antes de los acuerdos de paz, que ha sido totalmente nulo para perseguir a los criminales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, sí tenemos un saldo pendiente muy grande y lo cual se evidencia, es como una vitrina la que hemos puesto al mundo con este caso que se ventiló frente a la Audiencia Nacional de España, donde se condenó a inocente Orlando Montano a 131 años por el asesinato de 5 sacerdotes españoles y moralmente se condena, ¿verdad? 80 años por el asesinato de las 2 personas, 2 mujeres que estaban acompañando a los jesuitas y el otro sacerdote que era un salvadoreño, el padre Joaquín López, y que, bueno, esto también nos evidencia, ¿verdad? Cómo la justicia para los españoles es
mucho más efectiva o para los extranjeros que para los nacionales, ¿verdad? Porque en este caso Estados Unidos extradita al coronel Montano para España por el asesinato de los españoles, pero no hace mención del asesinato de Elba y Celina y del padre Joaquín López. Entonces, eso para mí, pues, me confirma todo lo que hemos venido mencionando, ¿verdad? Y lo que queda muy claro de que no solamente hay dos categorías de ciudadanos aquí, los que son extranjeros o que tienen ascendencia extranjera y quienes tenemos esos lazos más marcados como personas descendientes de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, la situación sí es grave. Tenemos que luchar mucho más porque en nuestro país todos y todas seamos realmente igual, como dice el artículo 3 de nuestra Constitución, que nunca ha sido una realidad, ¿verdad? Por más que se ha tratado, se ha avanzado, porque no podemos negar que han habido muchos avances, que se ha fortalecido, digamos, el sistema de partidos políticos en el país después de los acuerdos de paz, se ha fortalecido el órgano judicial, que ahora incluso se separa del gobierno salvadoreño y le pone paro, ¿verdad? A un muchachito que quiere mandar a pura sin razón, ¿verdad? Solamente queriendo imponer su criterio, sin criterios técnicos a la base, sino por a saber qué oscuros, digamos, fines que él se ha propuesto, pero definitivamente se evidencia pues en el fallo de la Sala de lo Constitucional que acaba de emitir a partir de la demanda de amparo 167 de este año, donde la Sala le dicta medidas cautelares al presidente y le dice, cuidadito, usted no puede negarle el acceso a ningún salvadoreño o extranjero residente en el país solo porque a usted se le ocurre pedir una prueba de COVID negativa que se haya tomado durante las 72 horas anteriores. Usted, si no obedece, vamos a certificar este acto como un acto de desobediencia y que obviamente van a certificar esa desobediencia a la fiscalía y la fiscalía tendría que actuar. Veremos si lo hace, porque también tenemos un grave problema con la fiscalía. La fiscalía desde los acuerdos de paz no se ha fortalecido de la manera como se lo ha hecho el órgano judicial y la misma Asamblea Legislativa. Su labor ha sido totalmente dependiente del Poder Ejecutivo y sobre todo de los intereses económicos más poderosos del país. Desde que yo recuerdo cuando se ha electo al primer fiscal después de los acuerdos de paz, fue un empleado de Cristiani el que estaba de fiscal. Entonces, ¿cómo iba a acudir a procesar a Cristiani por toda esa privatización que hizo, donde a través de prestanombres y de mecanismos totalmente oscuros se apropió de gran parte de la banca? Estamos en directo y en vivo, mire, con la doctora Mirna Perla de Anaya. Mire, doctora, tenemos una infinidad aquí de preguntas y de comentarios y de opiniones, como le decíamos al principio. La doctora, recuérdense ustedes, ha sido magistrada. Ella ha sido magistrada de la Suprema Corte, ha sido jueza, es una analista, también trabaja en los derechos humanos. Es completamente una biblioteca. Por eso es que estamos tratando de aprovechar hasta el último segundo que tenemos aquí. Doctora, mire con lo que terminó usted. Ya le respondieron de Los Ángeles. Usted terminó diciendo de que el primer fiscal fue empleado de Alfredo Cristiani. Y nos dicen aquí, el fiscal de ahorita trabaja para Cristiani. Trabaja para los Poma y trabaja para Murray Mesa.
de 1992 al 2020. ¿Qué ha pasado? Aquí le piden aquí le piden más detalles, doctora, porque usted ha estado adentro de lo que aquí nos envían desde Nueva York, un estado terrorista. Un estado que desde 1821, y por qué no decirlo antes, ha practicado el terrorismo y que han habido obviamente gobiernos de turno que han ampliado, han empleado y obviamente han participado, porque lo que ha cambiado son los gobiernos, pero el Estado sigue siendo el mismo, en poder, en manos de los poderes fácticos. También le preguntan aquí, disculpe doctora que le pongamos rapidito las preguntitas, pero hay muchas y solo hemos escogido unas pocas. También le preguntan acá, esta es una estrategia electoral que está utilizando al COVID-19 el señor presidente, y ahora se están inventando que esa cosa se fue allá por Morazán. Una falsedad completa. Ya llegaron los organismos de los derechos humanos, doctora, a cerciorarse y asegurarse de que este no es otro fraude y que no es parte de esta campaña ya electoral. Y también aquí le dicen, mire, doctora, ¿usted no cree que el Estado salvadoreño sigue gobernado por ampones, por mafiosos, por corruptos, por saqueadores? Y comparan, doctora, a ver qué opina usted de esto, comparan el saqueo de ahorita con aquel gran saqueo que inició Cristiani y que completó Tony Saca con Calderón Sol y Francisco Flores en medio. 20, más de 2 décadas, 20 años y algunos meses, en donde hay un economista interesante que dejó bastantes escritos en donde dicen que el saqueo sobrepasó quizás los 50, 60 mil millones de dólares. Este entonces será el saqueo 2.0. ¿Quién puede detener eso, doctora? ¿Quién lo puede detener? Porque se habla de la división de poderes, pero ¿qué división de poderes hay cuando él va a ir al fiscal y el fiscal trabaja para esos poderes? De igual manera, le mandan aquí a preguntar rapidito con lo que está pasando aquí con el transporte público. El transporte público, de público no tiene nada porque está en manos privadas. Y eso sí, son ampones. Alguien lo llamaba terroristas económicos que siguen saqueando al Estado con eso que le llaman subsidio a cambio de poder político, a cambio de favores. Y esto, doctora, ¿quién lo puede detener? Ya hablaba usted de los jesuitas y de que por lo menos hay uno, aunque el resto quizás nunca van a ver que se les aplique la justicia, pero por lo menos hay uno. ¿Y qué pasó? Se tuvo que ir a lo internacional. Doctora, como especialista en estas cosas, ¿no cree que ya es tiempo que se olviden de lo nacional y que personas como usted se vayan ya a las cortes internacionales? Porque está claro, aquí en El Salvador, lo que manda es el AMPA, lo que manda es Alibaba y sus 2,000 ladrones. Hoy ya destruyeron la agricultura y están metiendo, dice, mire, desde México nos dice aquí el amigo que le consta que los alimentos que han llegado son alimentos transgénicos. Sí. Están envenenando a la población. Doctora, estos son crímenes de lesa humanidad. ¿Quién los va a parar? Y la última, porque no hay tiempo, rapidito, aquí le están diciendo también, pero entonces, lo de la impunidad, ¿cómo queda si cuando los y las saqueadores son los encargados de la ley? Doctora, adelante. Sí, realmente son muchas preguntas y son aspectos que necesitan un análisis bastante profundo cada una de ellas. El tema de la impunidad que se me plantea debe de ser llevado a las cortes internacionales. Justamente por eso es que hemos avanzado,
porque nosotros, como organizaciones de derechos humanos, al no encontrar ninguna respuesta o respuestas negativas dentro del territorio nacional, nos hemos ido para afuera. De hecho, hay varios casos en que la OEA, a través de la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha condenado al Estado salvadoreño. Precisamente la primera de las condenas que ha tenido el Estado salvadoreño ha sido la condena por el caso de la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, que fueron desaparecidas en la Guinda de Mayo de 1982 y que el Estado salvadoreño sencillamente, bueno, como digo, han habido muchas masacres, los jesuitas es una de las tantas masacres y han habido otras más tremendas que esa, ¿verdad? Más abominables. Pero precisamente la masacre del Mozote es donde también se ha llevado a nivel internacional. Y gracias a la presión que ha ejercido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al haber condenado también al Estado salvadoreño por esa masacre y haberle ordenado que haga justicia dentro del país, es que se está ventilando ahorita el caso de la masacre del Mozote, pero que en gran medida todo esto no es porque el Estado ha querido de por sí obedecer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que todo lo contrario. Después de esta sentencia, que por cierto, la sentencia contra el Estado salvadoreño por la masacre del Mozote, donde fueron asesinadas la mayoría de personas menores de 16 años, niños y niñas, y también mujeres adultas, mujeres en estado de gravidez, mujeres embarazadas, que no podían escapar, ¿verdad? Cuando se supo que venían la Fuerza Armada para ese lugar, esta masacre se ha ventilado ante el juzgado de Gotera, el de primera instancia de Gotera, gracias a la presión de las familias y de las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Víctimas, sobrevivientes y sus familias, junto con las organizaciones de derechos humanos de El Salvador y organizaciones como CEGIL, que es una organización que tiene su base en México, Estados Unidos, Costa Rica y que apoya este tipo de reclamos a nivel internacional. Precisamente el acompañamiento de CEGIL se tuvo para poder hacer prevalecer la justicia a nivel regional y después, en cumplimiento a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, se ha impulsado la denuncia que los pobladores de ahí, del Mozote y lugares aledaños, presentaron en 1991, el 26 de octubre de 1991, reclamando judicialmente la justicia para estas personas que fueron masacradas en 1981. Del 11, 10, 11, 12, 13, toda la semana se tiró el ejército salvadoreño masacrando a las personas de diferentes cantones, ¿verdad? Empezando por el cantón de El Mozote. Pero precisamente por eso digo, han habido no solamente una sentencia, también la de Monseñor Romero, ¿verdad? Se ha llevado al nivel internacional y han habido pronunciamientos de los grupos de trabajo del relator especial de Naciones Unidas en el país por todos estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado salvadoreño sin que se tuviera oportunidad de acceso a la justicia
de parte del órgano judicial, de parte del Estado salvadoreño en general, ¿verdad? Porque como digo, esto ha sido posible, la tortura sistemática, la desaparición forzada, el exterminio físico, digamos, el exilio obligado de forma sistemática a nacionales y extranjeros que velábamos por los derechos humanos. Todo eso ha sido parte del accionar del Estado salvadoreño para callar las justas demandas del pueblo, ¿verdad? En los diferentes aspectos, el tema de la tierra para el que la trabaja, el tema de los salarios justos, el tema del respeto a la integridad física y personal al debido proceso, ¿verdad? Todo eso ha sido reprimido con verdaderos crímenes de lesa humanidad, pero también ha sido el pueblo que ha sido capaz de detener esa maquinaria destructora del Estado en contra de la población. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer ante la situación que tenemos? Este es un mal momento el que tenemos en el país, porque tenemos un verdadero malabarista de las comunicaciones, por supuesto, asesorado y apoyado por equipos de especialistas en mentir y en presentar una realidad que no tenemos, en presentar expectativas y generar expectativas a la población que nunca pensaron satisfacer, ¿verdad? Este día ha circulado la postura del gran revolucionario Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Que en un momento determinado ha estado acompañando a Nayib Bukele, ¿verdad? En su campaña por llegar a ser presidente, le dio todo el voto de confianza, ¿verdad? Y ahora está diciendo, bueno, el gobierno salvadoreño le ha fallado a los pobres, ¿verdad? Porque efectivamente las medidas que ha tomado este gobierno van encaminadas a concentrar la riqueza en su familia, en la familia Bukele y en las familias que son socias y lo tienen alrededor como personas de confianza de la familia Bukele. Estamos ante una situación bastante difícil, muy compleja, porque efectivamente hemos hablado de Cristiani. Cristiani es como el que ha venido manejando la economía salvadoreña y ha impuesto su voluntad y se ha mantenido impune porque todo esa millonada que él se apropió durante los acuerdos de paz y que él se apropió, digamos, de la banca. Él incluso no conforme con todo lo que había adquirido durante las privatizaciones de su gobierno, hasta robándose el abono que estaban donando para la gente damnificada de los huracanes, del huracán Fifi en su momento. Hasta eso hacía este hombre, ¿verdad? Pero el gran reto que tenemos como salvadoreños en realidad es terminar con estas mafias que han estado dominando eso del transporte público. Muy bien lo han dicho anteriormente, ¿verdad? El transporte público no es transporte público, es transporte que se privatiza la ganancia y se socializa la pérdida, porque efectivamente, acordémonos que quienes tienen la mayoría de empresas de transporte público, en gran mayoría son gente vinculadas al PCN, especialmente militares, ¿verdad? Y empresarios que se han hecho de grandes capitales a través de ese famoso subsidio, ¿verdad? Que realmente es un saqueo contra las arcas del Estado, pero que eso no se ha podido lograr superar, como no se ha podido superar el tema de la elusión y la evasión de impuestos,
¿verdad? A través de mecanismos que están a la vista y que obviamente el Estado lo sabe, los diferentes, digamos, momentos se le ha pedido a la Asamblea Legislativa, se le ha presionado para que haga una reforma fiscal donde se garantice la redistribución de la riqueza, ¿verdad? A través de los impuestos que se le cobren a las empresas por sus grandes ganancias. Pero todo esto nunca se ha abordado de forma seria y nunca se ha perseguido el que evade los impuestos, el que entra en mercadería de contrabando y que a través de eso se va como espuma para arriba a su empresa porque sencillamente ingresan la mercadería sin pagar ningún impuesto. Entonces tenemos un estado bastante complicado. Superamos la dictadura militar con la guerra, ¿verdad? Logramos algunos avances, pero que eso está todavía como empezando. Hemos ido retrocediendo con este gobierno, no hemos retrocedido muchísimo en cuestiones de transparencia, de dar cuentas, de rendir cuentas por parte del Estado, de las diferentes carteras de Estado al público, ¿verdad? Sobre todo los casos de bulto que ahora tenemos, el caso del Ministerio de Agricultura, el caso del Ministerio de Salud, que son ministerios en manos de gente de confianza de este señor Bukele y de su familia, y que han estado haciendo negocios con la cuestión de, digamos, de la salud, en detrimento de la vida de los mismos guerreros de la salud, ¿verdad? Porque toda la gente del sector público que ha estado atendiendo a los enfermos de COVID o los sospechosos de que esa enfermedad tenían, han salido altamente afectados, ¿verdad? Es un gran número de médicos, médicas, motoristas del sector salud pública que han estado perdiendo la vida o que han salido contaminados y que tienen secuelas terriblemente serias para toda la vida, ¿verdad? Y es más, hasta hay personas que han despedido, por ejemplo, han despedido de la casa presidencial personas que eran médicos y que por estar haciendo su trabajo se contaminaron de COVID, fueron a su casa o a la asistencia médica en un hospital y regresan después de superada la enfermedad y los despiden, ¿verdad? Entonces ha sido muy evidente que los recursos del Estado no se han canalizado para lo que el público necesita, ¿verdad? Hemos visto cómo el hospital famoso, El Salvador, ¿verdad? Que es un hospital que se ha creado para atender a los enfermos de COVID, no ha sido terminado, ¿verdad? Y que la etapa que supuestamente está funcionando está trabajando a medias y con muchas dificultades. Y también con equipo y material prestado del Seguro Social. O sea que esto en realidad nos hace sentirnos con una gran inseguridad en el país, ¿verdad? Y ahora pues vemos ese cerco sanitario que se tiende allá en Morazán, cuando en realidad no tenemos certeza de que sea una acción con criterio técnico, ¿verdad? No, como organizaciones de derechos humanos, entiendo que no ha habido una corroboración de cuál es la situación ahí en ese lugar, porque como digo, para nosotros es bien difícil movernos y tanto por los riesgos de la pandemia como por el problema de la seguridad, porque ahorita la policía y el ejército están actuando de una forma bien agresiva y muy, muy irracional, ¿verdad? Así es que tenemos que tomar medidas
totalmente estrictas para poder realizar este tipo de, de investigaciones, ¿verdad? Yo espero que los periodistas sí nos dan información, ¿verdad? De primera mano de lo que está ocurriendo allá, pero mi preocupación va en este sentido. Si allá en Santa Cruz de Chalatenango, sí hay evidencia de que ha habido un rebrote del coronavirus, ¿por qué allá no se va de inmediato, ¿verdad? A darle atención a la población, sino que se toma esto de Morazán casi que como un distractor, porque este impacto de lo que ha sido la denuncia del licenciado Nicolás Alfredo Martínez, ex presidente del Banco Central de Reserva, ha sido un bombazo para el gobierno, ¿verdad? Que realmente el señor actuó con criterio técnico y con un nivel de ética muy admirable, ¿verdad? Lo cual felicitamos y reconocemos, que priorizó, digamos, su compromiso con el país a su estabilidad económica, ¿verdad? Y por eso fue sincero y expresó lo que realmente sabe. Además de que si él miente, porque realmente el problema de los numeritos nadie los puede ocultar. Eso en diferentes tractos del camino que sigue esta millonada, ¿verdad? Desde que se emiten hasta que llega y se gasta, eso ahí quedan las huellas, eso no se puede ocultar. Y más tarde o más temprano vamos a tener que saber qué pasó. Y estas personas van a tener que ser sometidas a un juicio, aunque tengamos que presionar al fiscal, porque francamente este fiscal es un empleado de los poderosos económicamente, ¿verdad? Bueno, estamos con la doctora. Miren, qué lujo el que tenemos todos aquí afuera del Salvador y también adentro, porque la están saludando de Oriente y de allá de Occidente. La doctora que ha sido magistrada de la honorable, aquí lo ponen entre comillas, pero bueno, la honorable Corte Suprema de Justicia y también una gran activista en muchas actividades, derechos humanos y todo. Desde California la están saludando, de Los Ángeles, Francisco está en la línea, pero no sabemos si está el audio funcionando. Francisco, aquí está la doctora. Ahí está, entonces el audio, doctora, mire que todo el tiempo que ya le quitamos, esa gentileza que ha tenido ahora, no queremos en realidad quitarle más tiempo, pero sí yo creo que aquí le están pidiendo un favor de compromiso, a ver si puede regresar cuando tenga tiempo, porque mire doctora, queda toda una colección de preguntas y de comentarios de todo lo que hay y de todo lo que esta gran audiencia quiere que usted las eduque, las informe. Le vamos a pasar entonces los micrófonos, doctora, para que se despida de esta gran audiencia y decirles, aquí díganles usted, doctora, si puede regresar, si puede estar aquí muy pronto. Adelante. Bueno, por supuesto que estamos a las órdenes, ¿verdad? Siempre es un gusto saber que nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas dentro y fuera del país, siempre guardan esa calidez humana y ese sentido de la solidaridad que algún día nos va a permitir ser una nación en paz con justicia social. Con mucho gusto, en el momento en que exista la posibilidad, pues yo estoy con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ha sido ya un programa más, ¿verdad? De aquí, de la Radio TV, la Farabundo Martí Internacional, para todos y todas, afuera y adentro del territorio. Quedamos entonces ya, mire, ya la doctora ya les dijo que va a regresar. Saludes entonces, doctora, y nos vemos pronto. Hasta pronto.